Buenos días, soy Ilse Solórzano y en este video explicaré sobre el cristianismo primitivo y la medicina y los médicos de la Edad Media. La decadencia de Roma. Después de la llegada del cristianismo, fue caminando poco a poco hacia el Imperio Romano. El cristianismo era una filosofía, defendía demasiado la igualdad de libres y esclavos, la igualdad social de la mujer. Por otra parte, en las fronteras del norte, los bárbaros habían comenzado a invadir el Imperio Romano. En esta época no hubo lugar para el médico, ya que en los primeros siglos el cristianismo, los discípulos de Jesucristo imponían las manos a los enfermos, queriendo obtener la curación de sus creyentes, y ya mucho después se tuvo la idea de utilizar los medicamentos que Dios había creado para ayudar a sus seguidores. Las epidemias. El expansionismo de Roma hacia tierras desconocidas trajo nuevas enfermedades. No se conoce su origen, pero se cree que algunas fueron pestes, otras de viruela, cólera o de varios padecimientos a la vez. También habían epidemias de escarlatina, sarampión y disentería. Una de las más grandes fue la del año 79 después de Cristo, que fue después de la destrucción de las ciudades de Pomeya y Herculano. Después del año 125 después de Cristo se presentó la famosa peste de Orocio, donde murieron cerca de 1 millón de personas en las costas africanas. Otra gran pandemia que arrasó con Europa hace 700 años fue la peste negra. El origen de esta enfermedad la encontramos en una bacteria llamada Yersinia pestis, que causaba la peste bubónica, la peste pulmonar y la peste septicémica. Es el segundo agente infeccioso con más muertes humanas a sus espaldas, solo por detrás de la malaria. La peste es una enfermedad propia de roedores, sobre todo ratas. Muchos murieron, pero los supervivientes se convertían en peligro. Las pulgas y piojos que picaron a estas ratas infectadas acabaron transmitiendo la enfermedad a otros roedores y también al ser humano. Todo apuntaba a que el origen de la peste negra tuvo lugar en China. Otra epidemia importante fue la de Antonino, que se inició en el año 164 después de Cristo. Esta empezó en las provincias orientales y se propagó por todo el imperio. Se cree que por esta época murieron varios millones de personas diariamente y que fue una epidemia de peste bubónica o de tifo. Entre sus víctimas más destacadas estuvo el emperador Lucio Vero, que falleció en el año 169. Su corregente Marco Aurelio Antonio, el emperador filósofo, prestó sus apellidos a esta peste y vio mermado su prestigio. Galeno, el gran médico de la época, describió los síntomas de estas epidemias tras haber sido testigo de un brote de la enfermedad entre las tropas romanas estacionadas en Aquilea. Según sus anotaciones que apuntó en uno de sus tratados, la enfermedad se caracterizaba por fiebres, diarrea, inflamación de la faringe y erupciones secas en la piel. En la actualidad, algunos analistas creen que se pudo haber tratado de una epidemia de viruela o de sarampión. Otra epidemia devastadora fue la de Cipriano, que duró del año 251 a 266 después de Cristo, que esta se cree que fue una epidemia de viruela. Después, en el año 312 se volvió a presentar otra gran epidemia de viruela, que esta se llevó muchas vidas y también pues debilitó demasiado el Imperio Romano y médicos. Los médicos. Los médicos de esta época eran vestidos con máscaras extrañas que contenían lienzos empapados de sustancias aromáticas en el pico, que asemejaban a un pájaro. Estas sustancias aromáticas eran para combatir la pestilencia de la gente que olía mal por la enfermedad. Ellos vestían largos ropajes y usaban pesados guantes que asemejaban como uña, y también cargaban un palo o bastón que lo usaban con la gente para picarlos en los lugares que les dolía, para así intentar determinar el dolor en sus sitios dolorosos y así saber cuál era su enfermedad. La decadencia de la medicina. Poco a poco la medicina clásica comenzó a entrar a decadencia, ya que la idea de que Jesucristo poseía facultades curativas y que todos sus seguidores hacían curaciones dio paso a que los médicos fueran sustituidos por santos, sacerdotes, estos agraciados por la gracia de Dios. El problema de higiene se agravó. Los cristianos creían que los desnudos y las relaciones sexuales eran pecado,
Usaban vestiduras pesadas, sustituyeron las finas telas, los que llevó a acumulación de virus y bacterias que hacían aparecer enfermedades. Algo muy bueno que hicieron los cristianos fueron los centros de caridad, donde cualquier persona que tuviera la necesidad de ayuda, ya sea de enfermedad, hospedaje, apoyo a las personas mayores, huérfanos, mujeres abandonadas, podían apoyarlos y así favorecer también la práctica médica con sus pobladores. Medicina de Bizancio. Desplazarse a la metrópolis de la civilización de Roma hacia el oriente y constituir Constantinopla en el centro del arte y de la ciencia, empezaron a aparecer médicos de origen bizantino. Los más destacados, los gemelos Cosme y Damián, que curaban con el auxilio de la fe, unificando la religión con la medicina. En la época de Diocleciano y cuando Justiniano llegó al poder, se le atribuyó a la Iglesia en honor a ambos religiosos. En el siglo V nació Orizaba, médico nativo de Pérgamo, y fue discípulo de Zenón de Chipre, y médico del emperador Juliano Oro, y junto con Alejandro de Troyes fueron considerados los escritores más famosos de la época. El último bizantino famoso fue Pablo de Egina, a quien se le atribuyó el texto de la medicina que consta de relatos de higiene, dieta, patología general, enfermedades del cerebro, del oído, de los ojos, de la nariz, de la boca. También contiene algunos capítulos de lepra y otras enfermedades de la piel, quemaduras, cirugías generales y farmacología. El misticismo de la medicina. Es considerado como una expresión significativa de una época de decadencia en la que la transición de la civilización romana hacia el bizantinismo cristiano modificó las condiciones políticas y sociales. Los primeros médicos cristianos fueron altos sacerdotes, reconocieron el origen de la salud en Cristo. El Evangelio era dirigido a toda la humanidad doliente, que esperaba la salvación, aunque se sacrificara el cuerpo en esta vida. Después de Cosme y Damián aparecieron otros santos con poderes curativos, como por ejemplo San Antonio de Ermitaño, que era invocado para sanar diferentes padecimientos del sistema vascular. San Jobs y San Lázaro estaban en contra de la lepra. San Roque y San Sebastián, invocados para combatir las pestes. Esta tradición duró por siglos de tal manera que en el Renacimiento invocaron a San Dionisio en Francia contra la sífilis. Las tradiciones bárbaras. Surgieron las tradiciones germánicas como también dioses de origen infernal, como Alvis, el que todo lo sabe, quien se casó con Fray, la diosa rubia del amor, quien es un enlace simbólico entre el saber y la belleza. Pero hablando más en el ámbito médico, las curaciones de origen mágico tenían como figura principal a Wotan, el Zeus de la mitología nórdica, a quien se consideraba como un dios curativo. Con el advenimiento de los bárbaros al poder en los antiguos dominios de los romanos, se popularizaron los remedios mágicos, como por ejemplo el muérdago, que se probó que protegía a los enfermos sobre venenos y hechizos. También se utilizó el malvavisco, la savia de la verbena. En esta región las mujeres eran las principales asistentes de los enfermos, y en caso de un enfermo noble no vacilaban en ofrecer un sacrificio humano a Wotan para pedirle su salud. Los hospitales. La asistencia de los enfermos en busca de la salud de alma y cuerpo adquirió una gran concepción cristiana a un gran desarrollo, y aún a pesar de la carencia de conocimientos científicos se tiene que admitir que con el cristianismo empezó a la fundación de los hospitales públicos. El más antiguo fue fundado por San Basilio, siendo el primer gran hospital, y en esta época se establecieron los hospitales de la emperatriz Eudocia en Jerusalén, donde ya se ocupaban enfermeros. Ellos eran los encargados de asistir a los enfermos y llevarlos a los hospitales posteriormente. El primer hospital fue el Hôtel Dieu, fundado en París alrededor del año 652 después de Cristo por Landry, 28º obispo de París. Posteriormente vinieron creencias sobre las piedras que dependiendo de la piedra que ellos usaran los iban a curar. Vino mucho la astrología relacionada con los signos zodiacales y se fijaban mucho en la posición de la luna. Mencionar alguna terapia astrológica era la sangría, que consistía en la eliminación de la flema y fue de suma importancia para la flebotomía. Tomaban de referencia las posiciones de la luna.
De mi parte es todo sobre el cristianismo primitivo y la medicina. Muchas gracias.